Bueno, hola Jaime, hola a todos nuestros Viewers. viewers en YouTube. El día de hoy en Tertuleando vamos a hacer unas reflexiones en torno al texto El Estado, bueno, el capítulo del texto, pero El Estado y la política en el siglo XIX, de la autoría de Álvaro Tirado Mosquito. Entonces, no sé si alguno quiere empezar y decir como una idea clave y de ahí empezamos. Yo creo que clave lo de los partidos políticos como el origen, que desde como esa idea se puede sacar todo lo relacionado a la lectura, ese origen del conservadurismo y el liberalismo. A mí me gustaría resaltar algo que me parece incluso pues un poquito más clave, es la constante división y pues falta de como de cierto modo de iniciativa que hemos tenido nosotros los colombianos a lo largo de la historia. O sea, el propio texto habla sobre un montón de guerras civiles, la guerra de los conventos, que nos hemos cambiado el nombre como 20 veces, hemos tenido como 7 constituciones en un siglo. Entonces yo siento que ese es un buen punto de partida para tener en cuenta de que ah, pues a pesar de que pues, okay, hoy somos un tipo de Estado. Este siempre está en construcción y podemos ver que en el pasado nunca tuvimos una idea muy clara, lo cual pues genera lo que dijo mi compañero que mencionó otra hora, que con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces yo creo que eso, pues lo de las guerras civiles y esa inestabilidad, pues en lo que corresponde como un ordenamiento jurídico fuerte, es lo que ha causado lo que pues es como un desencadenante, entonces como es una relación causal. Yo quería resaltar que de alguna manera ninguno de estos, o sea, siempre hablamos como de dos partidos o dos enfoques, como Bolívar Santander o eh, rojo azul o lo que sea, pero siento que de alguna manera nunca ha sido alguno de los dos lo suficientemente fuerte como para suprimir, obligar al otro a ponerse bajo sus condiciones. Y siento que ese es uno de los motivos por los cuales siempre hemos estado en guerra. O sea, como que nadie tiene como la capacidad de controlar a los demás o como de obligar a los demás, entonces, por eso como que venimos dándonos cuchillo desde el minuto número cero, porque no somos capaces de llegar a un acuerdo a nada. O sea, como decía Alejandra, ni al nombre. O sea, como que siento que eh, llega un punto en el que nadie sabe cómo imponerse, o sea, nadie se impone, entonces como nadie se impone y nadie se pone como en la posición de dar un orden así sea obligado, entonces decidimos más bien pues echarnos plomo hasta que los que más maten, esos son los que ganan. Entonces, no sé, siento que esta idea de violencia que incluso se ve ahorita en este siglo viene desde siempre, porque esa es la manera que hemos encontrado pues para resolver nuestros problemas, plomo, plomo y plomo y ya. Digamos, respecto a eso, también, pues yo creo que más que falta de fuerza, yo creo que, o sea, Sofía menciona como que a uno de esos bandos les faltó fuerza para imponerse y ser de cierto modo quien dictamine lo que lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Yo creo que falta es como una serie de acuerdos políticos a lo largo de la historia, porque lo que se hace precisamente es pelearse el poder de una forma que yo la veo muy absurda. Digamos, más adelante, cuando se crea el Frente Nacional, que es como precisamente eh, esa pelea entre los dos partidos, el conservador y el liberal, que a la final creo yo no nos lleva a ningún lado, sino a una desestabilidad política como constante, y que creo yo es más como esa falta de cohesión entre los partidos como para crear algo políticamente concreto y no precisamente eso de, ay, nosotros hacemos esto por una época, luego ustedes, luego nosotros y así, porque precisamente eso es lo que nos trajo esa como tantas constituciones por un lado en un solo siglo y segundo pues que más adelante desencadenarían en la época de violencia. Sí, es que a mí Ay, no, dale, dale, dale.
No sé, a mí me parece que, como había dicho Alejandro anteriormente, la clave de esto es la inestabilidad política que hay y por eso se ven reflejados múltiples problemas, ya sean en los partidos políticos, en las constituciones, y eso lo vemos reflejado ahorita en la actualidad, que como no se pueden llegar a hacer acuerdos, recurrimos a la fuerza y nos hacemos daño civilmente, por eso tantas guerras. Respecto a eso, ahora sí, y creo que tiene que ver mucho con lo que todos han dicho, digamos, refiriéndome un poco a como que siempre hemos pensado nuestro escenario político en dicotómico, ¿no? Como que siempre ha estado el santanderismo y el bolivarianismo. Luego eso evoluciona y se da la pugna entre liberales y conservadores, entre militares y rojos, pero a pesar de que como las grandes tensiones también siempre han estado en dicotómico, creo yo que esas divisiones también presuponen como subdivisiones y es como que siempre hemos tenido tensiones no solamente en lo macro, sino en lo micro, como que siempre ha habido un enfrentamiento entre lo secular y lo no secular, la tradición, la innovación, el antiimperialismo y la defensa de las estructuras coloniales y ahorita un poquito más como contemporáneamente la izquierda y la derecha. Pero creo yo que también hay un profundo desconocimiento de lo que significa cada sector. Como que en el momento no existía una claridad de lo que significaba pues apoyar a Santander o lo que significaba apoyar a Bolívar, como ahora tampoco existe en muchas pues, ocasiones la claridad de qué significa pertenecer a la izquierda o a la derecha. Como que creo que eso también presupone un montón de conflictos porque, y creo que eso da paso a otra idea, y es como que hay algo además de ese mundo dicotómico colombiano, y es que hemos tenido como constante la volatilidad de los discursos ideológicos. Y pienso mucho en el recuento biográfico que mencionan en el capítulo de José María Obando, que se hizo parte de una rebelión que antes quería atacar y aceptaba como posiciones de poder que antes criticaba. Y a veces era de un lado, a veces era del otro, y como que a pesar de, digamos, todos los puntos positivos que se le pueden resaltar, pues cada uno desde su criterio a los líderes, tanto a Obando como a cualquiera que nos pusiéramos a analizar, creo yo que esa ausencia de coherencia política también nos lleva a esa inestabilidad política a la que nos referimos y eso hace muy difícil construir nación, país, como lo queramos ver, además de muchísimas tensiones entre lo federal y lo central. Como que siempre hemos estado peleando y nunca llegamos a acuerdos y pues eso deriva en que ahora estemos como estamos, creo yo, como que tiene una raíz histórica que expone un montón de cosas que se aplican todavía. Sin palabras. Perdón el monólogo. Lo No, yo creo que siento. sí. Me No, gustaría es que, retomar, ay, perdóname, si quieres. no, sí, Me gustaría retomar lo que decía Mariana, esa polarización, bipolarización, porque son únicamente dos lados, ha invadido pues todas las esferas casi de la vida social, ¿no? Veíamos en la lectura que hasta periódicos lo invadía, pues con el aviso y la civilización. Entonces, todo eso se vio marcado pues, para toda la sociedad, hasta en los medios. Y desde esos momentos ya los medios empezaron a tomar partido. Yo iba a resaltar algo con esta vaina de la dicotomía y es que siento que, bueno, pasan muchas partes, pero siento que somos colombianos muy extremistas. Entonces, este cuento de ustedes o no es, y lo triste del extremismo es que es un extremismo a las patadas. O sea, ni siquiera estamos conversando por qué eres o por qué crees en lo que crees, sino, por ejemplo, uno se pone a pensar en la época ya, pues estoy pensando más en la época conservador liberal en la que con un, o sea, como que con un fusil en la cabeza le preguntaban a usted, ¿usted qué es? Sin ni siquiera preguntarle por qué, incluso la gente a veces ni siquiera sabía, ni siquiera pensaba lo que respondía en sentido de que yo creo en esto, sino que lo digo con tal de que no me mate. Entonces, siento que esta cuestión de que es la Mariana, que yo respeto mucho, es que en muchos casos esta dicotomía ni siquiera es una dicotomía conversada, es una dicotomía que se, o sea, que se puso y que aceptamos y que mantenemos, pero ni siquiera sabemos exactamente cuáles son los enfoques de esa dicotomía.
incluso hoy en día le podríamos decir como uribismo y antiuribismo o el resto. Y si nos pone a pensar, incluso a veces la gente misma del uribismo, incluso antiuribistas, no mentiras, pasa más con los uribistas, ni siquiera saben qué significa creer en Uribe, ni entienden bien qué hizo, ni nada. Entonces, siento que también eso tiene que ver de alguna manera con esta cuestión de que, pues que incluso se ve en esta materia y es que no somos educados como colombianos. Entonces, esta cuestión de que a mí nunca me educan y en realidad nunca sé qué es Colombia, nunca me enseñé cuál es la historia de Colombia, entonces simplemente llego a los 18 y tomo una doctrina, pero no sé ni siquiera qué trasfondo tiene esto. Entonces, pues ya me vine muy al siglo XXI, pero pues eso. Pues a mí me gustaría hacer hincapié en algo y es la importancia de que nosotros no hablamos ahorita y es que precisamente la ausencia de los militares en el plano político en Colombia nos ha puesto a pensar, porque si ustedes se ponen a pensar todo el siglo XIX fue un siglo pues marcado por las guerras civiles y esto sucedía que los militares de por sí tomaban partido y es algo que también ha pasado en otros países, pero es que ha estado la dictadura como en Chile, Ecuador, Chile, Argentina, digamos por ejemplo Bolivia que pues como todos sabemos pues el 2018, el 2019 pues sacaron a Evo independientemente de lo que haya pasado, demuestra la influencia que tienen los militares en los diferentes países latinoamericanos, cosa que pues a mi parecer siento que no ocurre tanto en Colombia y cierto que pues es un plus, yo no sé cómo ustedes lo ven, que a raíz de todo lo que pasó en el siglo XIX con pues, políticos militares tomando bandos y toda esa cosa, hasta que llega el punto en el cual se trata de despolitizar lo que son las Fuerzas Armadas para así tratar de lograr un poco más de cohesión nacional de cierto modo, para que nadie tenga, así por decirlo de cierto modo, como que tanto poder de un momento a otro, no sé qué piensas con esa postura, como más que dice. Sí, de ahí es interesante ver cómo recientemente, sobre todo, eh, y hay que decirse, como desde que el uribismo empezó a perder fuerza, han empezado a salir muchísimas iniciativas por politizar las fuerzas militares, ¿no? Por darles voto, por darles eh, como este espacio para que ellos mismos hagan y se presten para la política, que yo creo que es muy problemático. Tal vez no viene tanto al tema, pero es como por seguir lo que habla Alejandro, y es precisamente qué pasaría si como a una entidad con tanta fuerza como lo es el Ejército Nacional o la policía se le da voz y voto en cuanto a política. Creo que yo que eso solo ayudaría a la concentración como del poder en ciertos grupos y de cierto modo sería precisamente como dar un paso atrás en la historia y no sé, como jugar con algo que ya sabemos que solo puede guiar hacia un lado y es precisamente toda como esta inconformidad política y posibles guerras. Ahí, y yo creo, Nico, ¿vas a hablar? Dale, dale. Pues de hecho el Partido Liberal, creo que fue Ezequiel Rojas, el que hizo como las prescripciones de los ideales del Partido Liberal. Decía eso, como tratar de limitar lo más posible las fuerzas militares. Pero pues bueno, al fin y al cabo solo queda en la prescripción y no se pasa pues como en el mundo real. Dale, Mari. Yo ahí iba a decir que hoy hemos estado como haciendo mucho ese símil entre el siglo XIX y lo que está pasando ahorita y me parece súper valioso porque también pues presupone la discusión de hasta qué punto las condiciones se han cambiado o simplemente hemos visto una evolución de, pues, de los mismos fenómenos que se presentaban antes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que algo que también expone el capítulo que estamos analizando es, digamos, lo que ya hemos venido mencionando antes y en clase, y es este tema entre la lucha entre el federalismo y el centralismo, que a la larga también en ese momento fue, pues en su momento fue una muestra de enfrentamientos entre el santanderismo y el bolivarianismo, y posteriormente también como de los conservadores y los liberales. Pero algo que me parece muy interesante y como para seguir en la línea de hacerlos, pues como las comparaciones, eh, es que yo siento, esto sí es como una opinión, y es que esa lucha entre federalismo y centralismo se sigue dando. Y aquí, Mateo, pues en gobierno regional y local estamos viendo eso.
y es un poco la pugna entre el principio de unidad y autonomía, y es como hasta qué punto eso, en otros términos, pues usando como nociones mucho más contemporáneas, no es una evolución de esa lucha, ¿no? Como hasta qué punto se le debe dar autonomía a las entidades territoriales descentralizadas, pero hasta qué punto siempre vuelven a estar como, no sé, como condenadas, como amarradas a lo que diga la nación, como que siento yo que muchos de nuestros problemas nunca se han resuelto, sino que han cambiado de nombre. Y eso desde el plano simbólico también presupone un montón de dificultades, porque creo yo que aunque se cambien de nombre, pues las cosas que no se resuelven van a seguir ahí. Entonces, creo que hay un montón de retos como por enfrentar, porque además cuando se les cambia el nombre y se les designa de otra manera, se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Si uno lo ve en el plano, pues, lingüístico, pero también material. Entonces, eh, me parece pues súper interesante ver cómo somos un país de constantes, pero no sé hasta qué punto de constantes negativas, pues positivas más bien. ¿Alguno quiere concluir con algo? Ya casi se nos estamos cortos de tiempo. Sí, yo iba Sobrepasamos a los decir, 15. sí, ay, ups, Dale, dale. acostumbre. Yo quería cerrar como con esta comparación con algún enfoque y es que siento que esto, o sea, leyendo esta vaina de historia y todo esto, y como la evolución ya, porque este texto siento que es muy evolucionado, porque los textos anteriores eran como muy centrados en una época, es un poquito de evolución, o sea, como esto fue, esto pasó, esto siguió pasando y luego sucedió esto. Eh, de alguna manera siento que, como dice Mariana, como que seguimos viviendo lo mismo, pero siento que es porque nunca solucionamos los problemas o nunca llegamos como a una respuesta a las preguntas, ¿sí? Entonces, pues podría resumirlo en una sola cosa. Por ejemplo, en esto último que dijo Mariana, siguiendo la línea y pues digamos que cerrándola, eh, que ese problema es centralismo-federalismo, ¿no? Entonces siento que o sea, como que los territorios, esos mismos territorios alejados, usualmente tienen esa voluntad de separarse porque se sienten olvidados o se sienten ignorados. Entonces, siento que esta situación que viene desde esa época de que como que dejamos atrás algunas comunidades o dejamos atrás algunos puntos de vista, es lo que pues genera esa voluntad como de separarse de lo que nos obliga a juntarnos si no estamos de acuerdo. Creo que como nunca hemos llegado a este acuerdo, esta discusión se va a seguir dando y se va a seguir presentando esta misma duda hasta que no sé qué suceda o le demos respuesta o pase algo bien extraño que ni idea. Pero siento que conectando con esto de antes ahora, todo este problema se ve es simplemente porque no le estamos dando respuesta a nada, sino simplemente lo estamos dejando al aire como a ver si algún día se soluciona solo. Sí, y digamos respecto a eso, pues, y de pronto ya para cerrar el tema y esto, pues precisamente es ver que es como que todos estos problemas se pueden ver como algo cíclico a la final, como que, digamos, durante todas las guerras del siglo XIX, que desembocan en la Guerra de los Mil Días, que luego desemboca en el periodo de la violencia, que luego desemboca como en el periodo del conflicto armado, digamos que actual, colombiano. Es un periodo de constante, sí, sí, como de ires y venires respecto muchas veces a lo mismo y es como este punto de se le cambia el nombre al problema. Entonces es precisamente como federalismo, centralismo, liberales, conservadores, luego llegan los grupos armados, entonces izquierda, derecha, uribismo, petrismo, por decir algo. Entonces es algo que a pesar de que muchas veces puede mantener ciertas condiciones, es repetitivo y precisamente creo que hay que pensar en las formas de romper con este ciclo que viene, porque creo yo, eh, no sé, como continuar guerras que a la final no se ve tan claramente quiénes son los beneficiados por ellas, no nos lleva a ningún lado y creo que precisamente es como ver algún posible cambio como para romper este ciclo de guerras y de inestabilidad política que creo yo ha caracterizado como toda la historia colombiana.
Ay, yo quiero, y ya, hoy estaba intensa, qué pena. Quiero cerrar con algo y de pronto un poquito como más práctico de la lectura y justamente va a ese punto de, pues, que contempla Mateo y que había mencionado Sofi, y es como se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, aunque se quiera hacer ver que son cosas diferentes, pero si uno lo piensa y mencionan un montón de cosas como la existencia de la guerra de 1851, la guerra por las soberanías, la guerra de 1876-1877, la guerra de 1885, la guerra de 1895, más rebeliones, y como que a la larga hay cosas estructurales que siguen disputándose independientemente de que cambie el nombre de la guerra y nunca se resuelven realmente, al igual que se siguen enfrentando a problemáticas independientemente del nombre con el que se designe al país. O sea, fuimos la Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, Confederación Neogranadina, o sea, tuvimos un montón de nombres y como que siento yo que a la larga reposan las mismas condiciones estructurales, aunque claramente cambian pues las cosas geográficas y los líderes, pero siento yo que realmente, y me parece muy interesante, que creo es un poco a lo que hemos apuntado hoy, como somos constantes, pero como esa constancia no necesariamente nos está llevando al punto, al menos al que yo creo que nosotros le apostamos, ¿no? Y me parece profundamente significativo lo que decía Mateo ahorita al final, y ya con eso me callo. Y es como, es una apuesta política brutal apostarle a la paz, ¿no? Como rompe ciclos de siglos y que nosotros como generación, al menos la gran mayoría, le estemos apostando a la paz, me parece muy diciente y yo creo que si nos, no sé, nos paramos re duro, pues podemos. Entonces ya, con eso me callo. Pues ya si nadie tiene algo más que decir, yo creo que podemos cerrar el podcast. Última oportunidad, alguien quiera agregar algo. Es un tertulio. Muchas gracias. Tertuleando porque Nico se molesta. Eso, tertuleando. Oiga, sí, es cara. Bueno, Y gracias a todos. Sí, entonces creo que esto es todo. Gracias, Jaime, Nos por vemos el siguiente. escucharnos y nos vemos en una nueva emisión de Tertuliando. Eso, gracias, Marta.